Hoy hablaremos de su historia personal y de lo que ocurre en Venezuela desde el 3 de enero. Fracturas del poder, actores claves y hacia dónde se mueve el país. Aquí no hay consignas. Aquí se conectan los puntos. Casto, bienvenido. Un gusto estar aquí en tu programa en esta nueva temporada. No, y te agradezco la oportunidad y sobre todo el momento en el que estamos conversando. Porque la gente se pregunta, ¿quién manda en Venezuela? Bueno, yo creo que hay un proceso que, como siempre digo, estamos en aguas desconocidas, en inglés sería uncharted territories, o sea, estamos aproximándonos a unos escenarios que primero era difícil anticiparlos, pero me parece que ha sido una manera brillante, en mi opinión, por parte de la administración Trump, porque nadie se esperó lo que está ocurriendo en este momento, y yo creo que abre realmente unas perspectivas interesantes. ¿Y qué pasó allí? ¿Cómo fue que logran tomar a Nicolás Maduro, a la esposa, liquidan a toda esa guardia cubana? ¿Fue traicionado? Fueron los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López. ¿Realmente qué pasó allí? Mira, yo creo que es una combinación de factores, y aunque pudo haber una ayuda, de hecho la hubo, una ayuda interesante, importantísima dentro del régimen, o sea, hubo infiltrados, hubo cooperadores, ¿no? Gente que estaba metido en el esquema de seguridad de Maduro. Yo creo que esto es el resultado de una planificación extraordinaria por parte de Estados Unidos. Ya Trump había autorizado la presencia de la CIA, pero la CIA ya lleva mucho tiempo adentro. Ya estaba, ¿verdad? Claro, y la DEA también. Entonces hay como una especie de un ecosistema de inteligencia penetrando el régimen por razones de seguridad, etcétera. Y esto básicamente lo que vimos fue una puesta en escena de esos preparativos que se hicieron antes, ¿no? Que es como la gente en el terreno. Y obviamente esto combinado con las capacidades extraordinarias que tiene la Fuerza Militar de Estados Unidos en términos de operaciones especiales, en términos de despliegue tecnológico. Pero sobre todo también muestra la poca preparación, porque el tema de la extracción quirúrgica, Fernando, era algo que ya se había, yo lo dije, por ejemplo, no solamente yo, mucha gente lo sugirió, era parte de los esquemas que estaban planteados en ese momento, un ataque masivo, etcétera, pero esto no sorprendió a nadie en el sentido de que era una de las opciones reales, y lo que ocurrió, obviamente, ocurrió de una manera totalmente inesperada, ¿no? Y yo creo que esto derrumba muchos mitos. Primero, el hecho de que el régimen, lo que se ha mostrado con esto es que el régimen al final del día terminó siendo una especie de caricatura, ¿no? Es decir, todo este preparativo, toda esta tecnología. Por ejemplo, los chinos le habían dado a Maduro un sistema hiper sofisticado de detección de radares que era capaz supuestamente de detectar estos aviones furtivos, ¿no? Luego, el gran mito de la inteligencia cubana, el gran mito de que esos guerreros, las avispas negras, eran básicamente soldados que nadie podía derrotar, ¿no? Todos estos mitos se derrumbaron, y yo creo que lo que estamos viendo es la consecuencia. O sea, ¿por qué Delcy Rodríguez asume esta posición tan claramente genuflexa, ¿no? Que incluso está escandalizando a los propios chavistas? ¿Por qué Diosdado Cabello está ahora moviéndose con extremo cuidado? Porque saben que no importa que ellos sepan que pueden ser atacados, el problema es que no van a poder anticipar la manera. Y toda esta mortandad que hubo entre los que cuidaban a Maduro, todo esto, o sea, muestra que realmente esto era una estructura montada, por supuesto, en la represión, en el temor, en la propaganda,
pero que se vino abajo, ¿no? Y obviamente el principal objetivo de la administración Trump, y esto hay que entenderlo bien, es tratar de conducir algo que no, digamos, desencadene en un caos, en una confrontación interna. Hay muchos todavía... La experiencia de Irak fue muy mala. La experiencia de Irak fue muy mala porque los planificadores del Pentágono en ese momento cometieron el error de desbandar tanto el ejército como el gobierno iraquí, que estaba, como en Venezuela, ocupando todas las posiciones por años. Y esta gente se reagrupó y entonces terminó convirtiéndose en un enemigo que todavía está activo. Esta organización, el Estado Islámico, lo que llaman ISIS, es consecuencia de esa desbandada, que fue un error tremendo. Ellos no están haciendo eso, obviamente, porque no quieren repetir esto, pero además hay otras experiencias interesantes. Estaba escuchando a un analista hablar sobre la comparación que hay sobre la transición que ocurrió en España, por ejemplo, cuando murió Franco, que había también una dictadura totalitaria, no tan probablemente conectada con el narcotráfico como la que tenemos, ¿no? De modo que hay una complicación en Venezuela, pero lo interesante es que cuando la figura de poder, que era el rey Juan Carlos, en ese momento tomó el control, organizó básicamente un desmontaje desde adentro. Es decir, respetó las instancias del poder, pero las fue paulatinamente durante un periodo que no sé cuánto tiempo se tardó, hasta que finalmente convocó elecciones, ¿no? Yo creo que hay una intención de crear unas condiciones para desarmar, porque el objetivo fundamental de esto es, por un lado, el descabezamiento que ya se produjo, y en segundo lugar es el desmantelamiento de la estructura criminal, que es compleja, que implica además otros actores internacionales, como los grupos terroristas del Medio Oriente y los carteles de la droga tanto de Colombia como México. Entonces hay una serie de situaciones que se están... es un escenario bastante complejo, pero no hay duda para mí que la administración Trump quiere tomar control de las decisiones, y para mí el más poderoso indicativo de eso es la reapertura de la Embajada de Estados Unidos. Que me imagino va a ser muy pronto, porque para poder ir manejando tantas decisiones que hay que tomar en el día a día, deben estar más cerca, ¿no? Ahora, hay gente que se pone a hablar sobre el tema de soberanía. Y cuando tú hablas de soberanía es que otro país invada, un país invada al otro. Ahora, creo que algunos no se han dado cuenta de que Venezuela es un país invadido desde hace muchos años por Rusia, por Irán, por China, por los movimientos terroristas, por el narcotráfico, en fin, por una gran cantidad de elementos extraños a Venezuela. Entonces, yo quisiera que nos hablaras un poco sobre la soberanía. ¿La acción de los Estados Unidos es una acción para violar la soberanía o es para liberar a un pueblo que está secuestrado? Mira, yo creo que es muy indicativo las últimas diversas encuestas que se han hecho. Hay una muy reciente que acaba de publicar la agencia Bloomberg, que desmenuza realmente el tema ese del apoyo a la invasión, la captura, y básicamente una gran mayoría de venezolanos, más los de afuera que los de adentro, pero incluso latinoamericanos, están de acuerdo no solo con la captura de Maduro, sino con el hecho de que Estados Unidos haya actuado militarmente. El tema de la soberanía, por supuesto, es algo que no estaba funcionando en Venezuela. Venezuela ya no tenía desde el momento en que tú permites que los cubanos se metieran, ¿no? Nosotros hicimos un reportaje, un trabajo de investigación grande sobre los lugares donde estaban metidos los cubanos. Los cubanos estaban metidos básicamente en todas las bases militares de Venezuela a nivel alto, dando órdenes a los militares. Estaban metidos en los organismos de inteligencia, pero también en los órganos de decisión del gobierno. Una cosa que jamás había ocurrido en Venezuela, una cosa que, por cierto, nadie criticó. Los que critican ahora que supuestamente hay una violación de la soberanía, por supuesto no lo están haciendo. Y luego el tema de entregarle, por ejemplo, las comunicaciones a China. O sea, CanTV, que es la compañía de comunicaciones en Venezuela, está bajo control de los chinos. Hay tecnología china allí que se utiliza también para control social. Y luego toda esta
alianzas que también implican una cesión de la soberanía. Por ejemplo, el hecho de que tengamos en territorio venezolano campamentos del ELN, de la FARC, la manera como operan los carteles de Sinaloa, por ejemplo, en el estado Zulia, manejaban 400 pistas clandestinas, la manera como otros poderes foráneos, esto ha sido una constante, de modo que hablar de soberanía es una gran Todo el contradicción. sistema de identificación venezolano y las notarías eran manejadas por los cubanos. Y no solo eso, sino que hay una acusación muy seria contra otra persona que sigue siendo un objetivo, a pesar de que está, digamos, que es Tarek el Aissami. Estados Unidos sabe que Tarek el Aissami entregó más de 10.000 pasaportes. Es decir, aquí hubo básicamente una decisión de poner al servicio de 10.000 pasaportes a quién? a grupos, no se sabe, o sea, pero básicamente a personas de ¿A Medio Oriente, Hezbollah a Hezbollah, por supuesto, ok. Incluso también a grupos de narcotraficantes, a gente de la FARC, por ejemplo, del ELN. Es decir, hubo realmente una violación de la soberanía a una escala masiva, ¿no? Por eso es que hablar ahora de que hubo una violación. No. Y la otra cosa importante es que hay una, digamos, una intervención muy puntual, específica. Obviamente Venezuela, o mejor dicho, Maduro no era una persona reconocida, ¿no? Eso lo dijo muchas veces el secretario Marco Rubio. Se trataba de una persona con un grupo criminal que controlaban un país, lo cual también es técnicamente... No era reconocido como presidente. No era reconocido por Estados Unidos y por lo menos 60 otros países. Y sobre todo los venezolanos, o sea, nadie le pregunta a los venezolanos, bueno, ustedes, la mayoría de los venezolanos considera que Maduro es completamente ilegítimo, una violación de la Constitución. O sea, hay una serie de factores que indican que allí el tema de la soberanía ya había estado siendo violada abiertamente y además peligrosamente en contra de los intereses de los venezolanos. Entonces, yo creo que aquí el tema de la soberanía es no es o sea, me parece que es como ese doble lenguaje, ¿no? Tú agarras el tema de la soberanía en el momento que tú quieres aplicar, pero cuando tienes que aplicarlo por igual, como en el caso cuando estaban los cubanos, entonces no hubo violación de soberanía, ¿no? Me parece que eso es un contrasentido. Pero la otra cosa importante es que, y esto es una cosa que hay que valorar también, ¿no? El tema de cómo Estados Unidos, digamos, puso toda esta maquinaria, ¿no? Para tratar de ayudar a los venezolanos a recuperar, porque esa es la otra manera como se tiene que ver, como yo lo veo también, y como se puede ver este tema. Es decir, hubo una pérdida de la soberanía, ¿no? Donde el régimen no controlaba Venezuela. Los venezolanos no estaban bajo control del gobierno, sino de fuerzas extranjeras. Y básicamente lo que puede haber habido es una recuperación de la soberanía, ¿no? Que es un tema complicado. Estamos en el medio de un acto de liberación de un pueblo. Yo creo que es un acto de liberación y hay otra línea discursiva, digamos, para criticar lo que hizo Trump, y es que Trump hizo esto para robarse el petróleo venezolano. Yo, a veces a la gente que no entiende cómo es esto, yo les digo, mira, para robarse un petróleo primero tienes que sacarlo, producirlo, ¿no? Y producirlo es complicadísimo y además requiere de una gran cantidad de dinero, de recursos, de infraestructura, por la cual hay que pagar, ¿no? De modo que es un mal negocio si la manera si el objetivo es robarse, ¿no? Cosa que no es, además, no es correcto decir que se van a robar. Hay un proceso, por supuesto, Venezuela va a recibir lo que tiene que recibir y las compañías tienen que invertir. Pero el tema de la intervención de Trump me parece interesante, Fernando, porque la gente tiene que ver lo que ha implicado para Estados Unidos esta acción, ¿no? O sea, independientemente de que Trump haya querido dejar claro que ellos están interesados en el petróleo, digamos, la inversión que ha hecho Trump es una cosa que vale la pena tomar en cuenta. Por ejemplo, Trump está poniendo su capital político, ¿no? O sea, estamos en un año electoral. No se la está jugando. Se la está jugando. Con unos beneficios que, por cierto, todavía no están totalmente claros. En cuanto a resultados, me refiero. Y por eso es que yo creo que vamos a ver un aceleramiento de lo que está pasando en Venezuela, porque Trump necesita ofrecer y ver resultados. Pero, mira, todo este despliegue
de 4 meses, ¿no?, ha implicado un gasto extraordinario. Es decir, aquí tienen que haberse gastado entre 10 y 30 mil millones de dólares para hacer esto. La operación de Maduro no es la sola operación que pudiera haber durado, digamos, en total unas 6 horas, ¿no? Si tomamos en cuenta que habría comenzado alrededor de las 10 de la noche del 2 de enero y terminó a las 4 de la mañana al día siguiente. Se desplegaron 150 aviones. Bueno, yo creo que esa operación tiene que haber costado más de 100 millones de dólares, ¿no? Y luego todo ese despliegue, si tú calculas 15,000 soldados desplegados en 4 meses, estamos hablando de 1 millón de raciones de comida. La hora de vuelo de un F-35 es más o menos $35,000 por hora de vuelo. Imagínate tú eso. ¿Cuántas operaciones, cuántos aviones no vimos nosotros a lo largo de estos 4 meses desplegados, ¿no? De modo que hay una inversión bastante fuerte. Es natural que la administración Trump quiera, por supuesto, recuperar esa inversión, ¿no? Pero afortunadamente tuvimos a una persona como Donald Trump que decidió invertir en la libertad del país, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa también importante que hay que tomar en cuenta. Bueno, realmente se pasó a la acción. Porque eso es lo que queríamos, porque los venezolanos habíamos hecho de todo y faltaba la comunidad internacional que actuara, ¿no? Claro. Ahora, fíjate lo que estamos hablando. Si revisamos la historia, pasaron 200 años, 220 años, para que nuevamente se encontraran las potencias del mundo nuevamente en continente americano. Cuando la independencia, las potencias de entonces, España, Francia, Inglaterra, etcétera, estaban en el continente americano. Todo esto pasó y luego de 220 años, las potencias mundiales se encuentran nuevamente en continente americano. Y Estados Unidos tenía una doctrina que no se estaba aplicando, a pesar de que muchos fuimos a advertir sobre la invasión del continente americano de los enemigos de los Estados Unidos al Departamento de Estado por años. Sin embargo, no había reacción. Y el presidente Trump lo que hizo fue, no solamente trajo la doctrina Monroe, sino que además fue más allá. Y me parece que es una coherencia en el discurso. Porque si él está diciendo a Europa, encárguense ustedes de Ucrania, si le está diciendo a Arabia Saudita y a Israel, encárguense ustedes del Medio Oriente, bueno, ¿y de qué se va a encargar Estados Unidos? De su continente, ¿no? Entonces, ese movimiento que está haciendo no es solamente por el caso venezolano. Hay movimientos terroristas, narcotraficantes que están en todo el continente y que es necesario detener. Ahora, me pregunto, así como en la independencia las potencias extranjeras de otros continentes venían para acá en búsqueda de riquezas, ¿por qué Venezuela? Mira, yo creo que lo que estaba pasando en Venezuela no estaba pasando en ningún otro país. O sea, en Colombia, por ejemplo, es como donde se produce la mayor cantidad de cocaína. En México es un lugar donde los carteles también tienen un gran poder. Pero ni en Colombia ni en México los carteles controlaban un ejército, por ejemplo, una red de diplomáticos a nivel mundial, instituciones, el sistema judicial, el sistema parlamentario, legislativo. Sí, Pablo Escobar nunca fue presidente de Colombia, por ejemplo. A pesar de que intentó meterse en la política, ¿no? En cambio, en Venezuela sí pasó. Venezuela era eso, y no solamente eso, sino que era un foco de, digamos, de divulgación de ese estilo, ¿no? Y luego desarrollaron, como tú también lo experimentaste en algún momento, esa estrategia de influir en las elecciones, de modificar resultados, ¿no? Esto es un tema, por cierto, bueno, fui una víctima de eso. Tú fuiste una víctima. Te robaron las elecciones sí, cuando claro. eras gobernador en Carabobo. Correcto. De modo que tú lo has visto, ¿no? Y esta gente no solamente tenía el plan de permanecer en el poder, ¿no? Sino también de
ayudar a otros estados. O sea, esto es una estructura que no solamente traficaba con dos objetivos. Un objetivo es atacar a Estados Unidos, ¿no? Como lo planteó inicialmente el gobierno de Cuba desde que comenzó la revolución en Cuba, atacar a Estados Unidos, pero por otro lado, crear unos flujos incontrolables, no sancionables por Estados Unidos, que es esta economía completamente ilegal y monumental, extraordinaria, pero al mismo tiempo quitar y poner presidentes en muchos países de América Latina, y luego servir de plataforma para los, como tú dijiste, los poderosos enemigos que siempre están en Venezuela. Por ejemplo, en el 2023 Maduro firmó un convenio para cederle al menos 1 millón de hectáreas a Irán para supuestamente producir agricultura. Cosa que por supuesto nos hemos visto, igual que pasó con los famosos tractores iraníes, los carros iraníes, las bicicletas iraníes, nada de eso se hizo. Y muchos de los campamentos terminaron operando ahí. O sea, lo que estaba pasando en Venezuela realmente era totalmente único y extremadamente peligroso por diferentes razones. Pero además de eso, Venezuela también juega un papel en el tema, digamos, del ajedrez geopolítico. Energía. En este momento, por ejemplo, ya no están saliendo los barcos para China. O sea, básicamente Trump cortó una vía importante, lo cual obliga a China a buscar otros proveedores como Irán, que también está en problemas. De modo que es una manera de debilitar y decir, ¿no? Y luego el tema de controlar la región, el tema del Canal de Panamá, el tema de México. Es decir, es establecer ahora un control en los lugares donde quizás Estados Unidos tiene mucho más peligro, porque Estados Unidos se había tradicionalmente concentrado en los enemigos muy lejos, ¿no? Por ejemplo, en el Medio Oriente. La posibilidad de que Irán envíe un misil desde allá es muy difícil. O Rusia, ¿no? En algún momento, obviamente, durante la Guerra Fría. Pero lo que quiero decir es que esta amenaza mucho más directa aquí había que pararla, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los objetivos esenciales. Y Venezuela es el principio, en mi opinión, de una campaña que ya está desarrollándose. Ahora hay unos desarrollos interesantes en México. Hay una movilización masiva de equipo militar de Estados Unidos hacia la frontera. Es decir, esto va a continuar duro también. O sea que toda esta inversión se está llevando adelante como un plan macro. No es solamente el caso de Venezuela, sino más allá. Totalmente. Ahora uno de los puntos que más grafica la invasión que ha sufrido Venezuela en los últimos 20 años o más es el hecho de que cuando capturan a Maduro, toda la guardia de Maduro era el G2 cubano. Entonces, ¿qué mejor representación para el mundo de que Venezuela no tenía soberanía cuando toda la guardia era precisamente cubana, extranjera? Y aquellos que hablan de robar petróleo, entiendo que desde hace más de 2 décadas hay algo así como 50,000 barriles diarios que van de petróleo a Cuba, que nunca se han pagado. Yo no digo que lo van a robar, pero porque no quiero decir la palabra, pero evidentemente lo han tomado prestado como mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de Cuba? Cuando ahora también esos envíos de petróleo no están llegando, ¿tú crees que hay posibilidad también de que, así como Venezuela está en una etapa de cambios, también vengan cambios en Cuba? Yo creo que esto obviamente está dentro de la planificación, ¿no? O sea, si los cubanos solían decir o han solido decir que realmente la cabeza de la culebra no estaba en Venezuela sino en Cuba. Yo siempre diferí de esa apreciación porque, como se ha probado, ¿no? La cabeza realmente está en Venezuela por una sencilla razón, porque había mucho más recursos, mucho más capacidad que no tenía Cuba. Cuba lo que tiene es el conocimiento o la tecnología para ayudar a permanecer a un gobierno en el poder, ¿no? Y ellos se han especializado
en la represión, sobre todo del sector militar y de los opositores, porque de ahí es donde va a venir probablemente, a menos que se produzca una intervención extranjera, como en este caso, pero si no ocurre un factor y toda la estrategia defensiva en Venezuela se concentró para contener un estallido social o un levantamiento militar, ¿no? Por eso es que no importaba la preparación militar o las armas o el estado de los aviones o de la armada, porque el objetivo de ellos, el peor enemigo en la manera como ven los cubanos es el enemigo interno. Entonces, obviamente esto, Venezuela seguía operando pero Cuba ahora tiene problemas no solamente de su propia factura, sino que todo este petróleo, que por cierto no se utilizaba para ayudar a los cubanos, sino para venderlo. O sea, ellos eran lo revendían. Ellos eran revendedores fundamentalmente y se quedaban con una cantidad importante de ese, probablemente con el 80%, ¿no? Estas vías de sostenimiento financiero que ya no tienen de China. China se ha negado también, ¿no? A suministrar. Rusia no tiene cómo tampoco. De modo que esto ya está, o sea, está en un estado de debilidad. Y yo creo que hay esto es un sueño, no estoy diciendo algo que no se sepa, para muchos en la administración, pero sobre todo para Marco Rubio. Y yo creo que viene también el tema de Nicaragua. Es decir, en el momento en que, imagínate cómo significaría la caída, ¿no? Y déjame decirte algo interesante con respecto a Cuba. Hay conversaciones. Ok, dime, hay conversaciones, hay negociaciones, ¿no? Que el régimen está negando por todos los lados, pero ya el embajador de Estados Unidos o el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana está diciendo, no hagan caso a lo que están diciendo los cubanos, pero estamos hablando, ¿no? Y obviamente cuando se está hablando no es para decir cómo te vamos a ayudar, sino cuándo o cómo va a ser la apertura a la democracia en Cuba. Que eso es un tema bastante, digamos, complejo, porque Cuba, igual que Venezuela, tiene un estado súper más totalitario, pero hay un liderazgo allí, ¿no? Que todavía está activo. Hay, como todo, como en Venezuela, divisiones internas en el liderazgo opositor, y hay mucha gente dentro del régimen que ha estado, además, lanzando como puentes, ¿no? Desde hace rato. De modo que puede haber unas condiciones interesantes para que este mismo cambio que vamos a ver en Venezuela, lo vamos a ver en Cuba. Y yo creo que todo esto ha tenido un efecto tremendamente desmoralizante, ¿no? Esa matanza que ellos dicen que es 32, yo creo que es mucho más, ¿no? Sí, seguramente. Mi fuente dice que probablemente es más de 60 personas que murieron. Por cierto, uno de los traidores, entre comillas, una de las personas que aportó información para la ubicación de Maduro era un cubano también. Habían dos personas, un venezolano y un cubano. Este cubano ayudó a suministrar, mejor dicho, estaba a cargo de la movilización, porque Maduro se movía cada rato para que no cada fuese noche, fácil. esta noche va a dormir en tal lado, esta noche, y se supo que el lugar donde las fuerzas iban a actuar era en ese lugar porque le transmitieron la información a estos infiltrados. Qué interesante. Ahora, hablando del liderazgo de de las personas fuertes en Venezuela, yo encuentro que lo que es Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez representan, digamos, ese grupo que está como tratando de seguir las instrucciones que le va dando Estados Unidos. Ahora, hay gente que desconfía, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ellos son puentes, cuando son puentes es porque ellos sirven para ir desmontando lo que hay. Pero hay gente que los llama que son candados. Es decir, ellos hacen algunas cosas, pero no apuran tanto porque están buscando comprar tiempo. Ante esas dos hipótesis, ¿qué nos puedes decir para que quienes nos escuchen sientan que hacia dónde va Venezuela, ¿no? Mira, la situación particularmente que está viviendo Delcy es bastante, digamos, comprometida, porque tienes por un lado la espada de Damocles, ¿no?
la espada del sur, como nombraron esta operación, de Estados Unidos, que está ahí, ¿no? Y ellas ya saben que en cualquier momento vuelve a entrar en acción. Y por otro lado están las dagas que tiene por detrás en todo este movimiento, ¿no? Sabemos que hay una relación absolutamente discordante entre ella, los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, por ejemplo. Hay grandes diferencias, ¿no? Obviamente ellos están tratando de mostrar una unidad, pero yo creo que cuando nos ponemos a analizar cuáles son las opciones que tendría Delcy de hacer algo distinto, ¿no? Y yo creo que las opciones son extremadamente limitadas. Es decir, la capacidad que tiene Delcy de decirle no a Estados Unidos, ¿no? O decir vamos a confrontar a Donald Trump, son prácticamente nulas, ¿no? Pero estos comentarios vienen, Casto, vienen porque algo que los venezolanos deseamos que se dé a mayor velocidad es la liberación de los presos políticos. Y esa liberación se ha dado así como graneado, ¿no? Entonces, hay gente que piensa que es como tácticas para ir ganando tiempo. Sueltan a unos, pero otros los mantienen. Y por otro lado se siente como que Cabello no está cómodo en esto, no quiere colaborar. Hay quienes piensan que para que esto pueda avanzar es prioritario que Diosdado Diosdado Cabello no siga en este saboteo de este proceso de transición. Hay otros que piensan que él está negociando. En fin, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que probablemente hay razones de por qué no están liberando rápidamente. Hay muchos presos políticos que quizás están en un estado deplorable, ¿no? Y quizás quieran como... No quieren que los vean así. No quieren que los vean así o quieren tratar de medio parapetear la cosa, compensar, ¿no? Y luego hay unos presos que tienen un valor más simbólico, más importante para el régimen. Por ejemplo, Rafael Tudares, ¿no? El yerno de Mundo González Urrutia, que la esposa... Que en solo un año la diferencia es notable. O sea, el drama... el sufrimiento, todo lo que vivió allí. Pero, como ha dicho Marco Rubio, Marco Rubio hizo la presentación ante el Senado para explicar toda la operación de la captura de Maduro. Él dijo, esto requiere un poco de tiempo, ¿no? Y fíjate que hoy apenas han pasado 2 semanas de la captura de Maduro. Yo creo que se ha hecho bastante, ¿no? Y yo creo que la expectativa es que salgan todos. Hasta ahora, el último reporte que estaba viendo del Foro Penal eran 777 presos que todavía siguen adentro, ¿no? Y bueno, esto tiene que venir, y yo creo que a medida que más se tarde, ya hay unas importantes presiones aquí en el Congreso de Estados Unidos. Hay congresistas que están no solamente presionando a Marco Rubio, a la administración, sino también advertencias al régimen. El senador, por ejemplo, Rick Scott, le ha dicho directamente a María Elvira Salazar también, a Delcy Rodríguez, al propio Cabello, está en su interés que terminen de este proceso lo más rápido posible, ¿no? Pero es, digamos, parte de la lentitud como se está moviendo esto, porque básicamente se trata de desarmar una estructura que funcionó, digamos, impunemente, sin ningún tipo de consideración por 2 décadas y media. Y claro, esto tiene consecuencias, ¿no? Porque en el momento en que la gente comienza a entender que ya por la presión de Estados Unidos el régimen no puede seguir persiguiendo, entonces la gente va a comenzar a salir a la calle. Ya anoche estaba viendo las primeras protestas sí, en Acarigua, por ejemplo. La gente en la calle a celebrar sin miedo, ¿no? Y esto es un factor terrible, porque esto puede implicar la desestabilización verdaderamente. O sea, lo que más le teme al régimen es que la gente diga, ahora no nos pueden tocar, vamos a protestar, vamos a reclamar, ¿no? Y aquí es donde comienza la gente a exteriorizar. Y esta exteriorización no solamente va a ser en la población, sino también probablemente en las Fuerzas Armadas. Por eso te digo que es muy importante el tema de la embajada americana, porque ahora Estados Unidos pudiera
enviar personas del Departamento de Justicia, por ejemplo, que vayan directamente a las prisiones, que chequeen esto, que comienzan a decir, dime qué está pasando con los cubanos, dime qué está pasando en el SEBIN, en el DIGESIN, reunirse probablemente con militares disidentes. O sea, ya hay, eso es muy importante, porque vamos a ver un incremento, por supuesto, de la presión de Estados Unidos, pero ya no por vía telefónica, como se piensa que están ahora sucediendo las decisiones, sino en el terreno. Y esto creo que es una cosa importante, pero definitivamente es una cosa preocupante, pero al mismo tiempo nos sorprende porque esta gente está entendiendo, Diosdado Cabello, que el poder que tenían, ¿no?, de aterrorizar, lo están perdiendo, ¿no?, de una manera muy rápida, o sea, muy inesperada. No pueden hacer nada, ¿no? Sobre todo si va a estar, digamos, una presencia activa de gente de las autoridades de Estados Unidos en Venezuela. De modo que, pero sigue siendo un tema de preocupación. Pero la gente se sigue preguntando, ¿quién manda? ¿Por qué? Y disculpa que te insista en la pregunta, ¿quién manda en Venezuela? Porque se dice que se dio la orden de que salieran los presos políticos, no han salido los presos políticos como quisiéramos. Hay cambios en la Fuerza Armada, pero no es la presidenta interina la que está tomando las decisiones, sino el ministro Diosdado Cabello. Entonces la gente se pregunta, ¿quién manda en Venezuela? La gente se pregunta, ¿Padrino López está asumiendo un rol institucional para ir haciendo la transición hacia una democracia, o Padrino López está en modo sobrevivencia para salvarse él o los demás? Por otro lado, hay un tema que es el tema de Saab, ¿cómo se llama? Alex Saab. De Alex Saab, que era quien le manejaba todo al régimen, a Nicolás Maduro, pero también en un programa bien interesante tuyo, observé una información que me llamó mucho la atención, y es que al lado de Saab estaba trabajando como pasante la hija de Diosdado Cabello. Y por otro lado, Saab, hay información de que es un doble agente. ¿Nos puedes hablar de esa ensalada para que los venezolanos que te están escuchando nos expliques en qué consiste esa ensalada y hacia dónde vamos? Mira, con respecto a quién manda en Venezuela, digamos, en términos generales, en términos macro, digamos, las grandes órdenes están viniendo obviamente de Washington, ¿no? Porque, como dije, Trump ha hecho una inversión, no solamente económica, sino política. Quiere resultados. Trump es el tipo de ejecutivo de empresas que quiere que le resuelvan el problema y le digan, mira, yo necesito exhibir un triunfo, ¿no? Claro. Y hay unas grandes líneas primero, que cuando tú das las grandes líneas, entonces tú le permites un margen de maniobra a las personas que están recibiendo las instrucciones, en este caso Delcy Rodríguez. Y está claro que Delcy Rodríguez está recibiendo instrucciones y las está cumpliendo, ¿no? O sea, la capacidad, repito, de decir no, probablemente está diciendo, dame un tiempo para yo manejar esto, porque esto puede alborotar el avispero. Y quizá. Ahora, la idea de que Delcy está ganando tiempo para ella permanecer indefinidamente en el poder, esa idea para mí no tiene sentido. No tiene sentido. El propio Marco Rubio lo ha dicho claramente, ¿no? Ya hubo tantas negociaciones, ya no cumplieron su palabra, ¿no? Refiriéndose a Maduro. Sabemos que todo lo que han hecho es para ganar tiempo. No nos interesa esa estrategia, ¿no? O sea, Estados Unidos sabe, ¿no? No es absolutamente ingenuo, pero naturalmente al mismo tiempo se trata de una situación tan complicada que está dándole un margen de maniobra para que hagan las cosas. Pero yo creo, y esto es una apreciación muy específica con respecto a lo que Washington quiere que Delcy haga y lo que Delcy va a poder entregar verdaderamente. Yo creo que Estados Unidos se va a encontrar rápidamente con que Delcy no va a poder entregar lo que ellos le van a pedir, ¿no? Por ejemplo, ¿estaría dispuesto Delcy a ordenar la captura de Diosdado Cabello, por ejemplo, o entregarlo? ¿Estaría Delcy sería capaz de, por ejemplo, de tomar control de las decisiones y quitar a Padrino del poder y designar a un militar que esté alineado con Estados Unidos, ¿no?
Y yo creo que esto es parte de lo que Estados Unidos probablemente va a querer hacer. Probablemente no tan rápido, pero eventualmente, y no hablo de años, sino de probablemente semanas. Fíjate que es lógica la pregunta, ¿quién manda en Venezuela? Claro, claro. Pero no se trata de una situación regular. No es que Delcy controla todo el poder, porque no lo controla. No es que Diosdado controla todo el poder, porque tampoco lo controla. Él controla, digamos, unas facciones, probablemente las más violentas, las mejores armadas. Y Padrino representa, digamos, la institucionalidad militar, ¿no? No sé qué significa realmente eso, pero tiene un control del sector militar que por ahora está como a la expectativa, porque viene en cambio. Pero el tema fundamental es que es una situación, digamos, irregular, donde Estados Unidos tiene la voz cantante, ¿no? Y Estados Unidos también está respondiendo, por cierto, a las presiones de aquí y de allá, ¿no? Correcto, correcto. Es una cosa que ahora, está en desarrollo. Dentro de todo ese ajedrez, se da una reunión importantísima del presidente Donald Trump con nuestra premio Nobel María Corina Machado. Y María Corina Machado sale con su expresión corporal, ya te decía que la reunión fue extraordinaria. Entonces, ¿quién manda en Venezuela? ¿Cuál es el paso? ¿Qué rol histórico de aquí en adelante ves tú que le tocará a María Corina Machado? Mira, esa reunión para mí es una reunión histórica porque hubo mucha gente que pensó que María Corina la iban a dejar a un lado, ¿no? Y obviamente esta reunión mostró totalmente lo contrario. Fue una sorpresa importante, pero además cosas que se discutieron adentro. Por ejemplo, uno de los episodios que ha sido relatado ahora, ha salido a la luz pública, que tiene que ver cuando María Corina pide estar en contacto con la administración. Entonces ella, en el almuerzo, como tú sabes, estaba el presidente Trump, estaba Marco Rubio, J.D. Vance, el vicepresidente, y estaba Susie Wiles, que es la jefa de gabinete, una mujer con mucho poder, ¿no? Porque es básicamente la mujer que le maneja las cosas. O sea, es la operadora, digamos, de la Casa Blanca, ¿no? Una mujer que tiene una relación muchos años con Trump. Entonces María Corina dice, entonces se dirige a Susie Wiles y le dice, Susie, me gustaría tener tu celular, ¿no? Y está Trump escuchando, entonces dice, un momento, vamos a hacer algo mejor, dice Trump, ¿no? Ajá. Toma mi número celular. Fíjate. Entonces Donald Trump le da el número celular de él para que, en vez de llamar a Susie Wiles, lo llame directamente a él. Esto es una cosa bastante significativa, porque yo creo que María Corina entró en el radar de las grandes decisiones, ¿no? No creo que María Corina vaya a jugar un papel en Venezuela, a pesar de que ella les insistió que ella quiere retornar a Venezuela cuanto antes, lo cual será un elemento interesante, porque obviamente no va a regresar a la clandestinidad, va a regresar a la vida pública, ¿no? Claro. Y sería un factor, por supuesto, que a lo mejor Estados Unidos dice, aguántate un poco, porque tu presencia va a generar unos cambios, ¿no? Y probablemente la gente va a comenzar a salir más a la calle. O sea, yo creo que ella tiene un papel muy importante, pero al mismo tiempo también hay maneras de contribuir desde aquí. Es decir, puede sugerir, puede llamar la atención, decir, mira, todavía no están liberando los presos a la velocidad que queremos. El régimen está todavía amedrentando a la gente. Esto ya ha habido pronunciamientos del Departamento de Estado en esa dirección y probablemente acelere decisiones que Estados Unidos está preparado porque, como tú te puedes imaginar, Fernando Enrique, hay al mismo tiempo que Estados Unidos está, digamos, dándole ese margen de maniobra a Delcy para que se desarme, ayuda a desmantelar, Estados Unidos sigue preparándose para los peores escenarios, ¿no? Okay. Es decir, hay preparativos para una posible segunda operación de extracción dirigida concretamente a Diosdado Cabello, ¿no? Probablemente a Tarek El Aissami. Son cosas que están preparándose porque en el momento que esta gente deje de cumplir con lo que ellos les están pidiendo,
puede entrar en acción cualquier otra vez estos ¿A ti no te escenarios. parece curioso, no? Extraordinario este tema. Pero a mí me parece curioso que bastó y sobró la reunión de María Corina Machado, nuestro premio Nobel, con el presidente Donald Trump, para que inmediatamente saliera esta oposición colaboracionista. Porque qué casualidad, ¿no? Hubo la reunión allí y enseguida salieron a dar una campaña rueda de terrible. prensa. Estos diputados, pues. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Será que el régimen que supuestamente está contribuyendo para el cambio, ahora le piden a sus socios, que son la oposición colaboracionista, que salgan a atacar a quien ellos consideran que puede hacerles mella? No sé, cuéntame un poco de esta situación. Yo creo que en estos momentos de cambio, obviamente, los políticos, como Enrique Capriles, por ejemplo, no hemos escuchado a Manuel Rosales, no sé si ha aparecido todavía, pero Henry Falcón, por ejemplo, se dan cuenta que esto es una reorganización del poder y ellos no los quieren que lo dejen por fuera, ¿no? Ellos quieren de alguna manera. Nariciando. Exacto, cabeceando, nariciando, tratando de el pescueceo, ¿no? El pescueceo. Entonces, como diciendo, bueno, mira, mi voz también o sea, está tratando de abrirse un hueco allí en ese espacio donde probablemente van a quedar por fuera, ¿no? Pero esto es una cosa típica que vamos a ver, o sea, estos tipos siguen. El problema de ellos es que cualquier tipo de legitimidad que puedan tener les fue otorgada por un régimen que era ilegítimo. O sea, Capriles es diputado porque el régimen le permitió que fuera un diputado, ¿no? Recordemos, y esto es un dato interesante que hay que tener en cuenta, que Estados Unidos reconoce como la máxima autoridad de Venezuela a la Asamblea Nacional de 2015. Eso no ha cambiado. Es decir, técnicamente Estados Unidos no reconoce a Maduro, no reconoce a Delcy diplomáticamente. La única figura importante es Dinora Figuera como presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, que es la única autoridad. Y esto se va a mantener porque esto tiene implicaciones además legales. Hay una cantidad de juicios que se están dirimiendo. Interesante esa parte. Y la persona que está al frente como autoridad reconocida por Estados Unidos y por 60 países es la Asamblea Nacional de 2015. Por ejemplo, está la disputa por el oro en Inglaterra, que el régimen está reclamando como si fuera de ellos, y el Banco de Inglaterra dijo, no, ustedes son ilegítimos. Realmente nosotros lo que reconocemos es a la Asamblea Nacional de 2015. Entonces, desconocer esa autoridad en este momento complicaría eso, el juicio de Citgo, o sea, una cantidad de reclamos que hay, y le daría una beligerancia también a un régimen que por naturaleza, y esto también hay que entenderlo, es transitorio. Es decir, Delcy preside un interinato, algunos le dicen el Rodrigato, pero que tiene un punto y final, ¿no? O sea, y no se va a extender más allá de lo que sea necesario. De modo que hay cosas interesantes aquí que todavía tienen consecuencias. Ahora, fíjate, todo este proceso tiene un acelerador en los cambios que queremos los venezolanos, pero hay un acelerador que es la agenda política norteamericana, porque en noviembre de este año vienen las elecciones de medio término, en donde se elige la mitad del Congreso norteamericano. Y para el gobierno de Donald Trump es muy importante mantener la mayoría para poder llevar adelante una agenda que se han planteado. Ahora, visto desde el punto de vista de muchos venezolanos, la posición del Partido Demócrata en varias oportunidades tratando de impedir acciones en Venezuela, ¿cuál es la lectura que deben tener? Mira, en mi opinión, el Partido Demócrata es probablemente uno de los enemigos más poderosos del proceso de transición en Venezuela. Y ahí, por supuesto, ha habido un esfuerzo, como tú acabas de decir, para bloquear a Trump. Y la razón es, naturalmente, o sea, cuando tú ves a los demócratas tan afanados en tratar de ponerle un bloqueo a Trump, es porque ellos saben que
todo esto que está haciendo Trump está teniendo un gran impacto positivo que va a afectar sin duda las elecciones de medio término. Y ellos tienen que querer tratar de convertir esto en un fracaso o por lo menos frenar esta ola de éxitos que está teniendo Trump en Venezuela y en otros lados. Y esto es una cosa importante porque esto puede modificar, decisivo, influir, ¿no?, de una manera importante los resultados en muchos de estos estados. Pero hay otro factor importante, ¿no? Una de las revelaciones que se conoció acerca de por qué Maduro no quería aceptar la propuesta de Trump. Trump le presentó 4 o 5 veces la propuesta de que se fuera, de que se, incluso lo sabemos, ¿no?, la historia de... Es que no creían que se iba a hacer. Pero, y eso es un punto importante, ¿no? Aparte de que no creían, y esto es una apreciación, un error de cálculo que probablemente lo aconsejaron los cubanos, la otra revelación importante es que Maduro estaba confiando en que los demócratas lo iban a salvar de esta catástrofe en las elecciones, justamente, ¿no? O sea, el cálculo de Maduro, un cálculo absolutamente fuera de... Llegar a noviembre. Llegar a noviembre y esperar que los demócratas controlaran el Congreso para que pudieran tomar ¿Y ese decisiones. no podría ser el cálculo de Delcy Rodríguez también? Bueno, ese era el cálculo de Maduro, pero antes de pasar a Delcy Rodríguez, ¿por qué Maduro hace ese cálculo? Porque Maduro, desde antes de ser canciller, Maduro era el encargado de las relaciones del chavismo con los demócratas. Y tiene una larga relación, por ejemplo, con líderes importantes como Gregory Meek, por ejemplo, con quien, por cierto, se reunió en una oportunidad hace unas semanas María Corina Machado. Es decir, hay una alianza, ha habido una alianza de Maduro con factores de la izquierda en Estados Unidos. Mira, una de las... y además la colaboración era muy activa. La manera como se creó, por ejemplo, este movimiento Black Lives Matter, ¿no? Que fue creado en 2013, en abril de 2013, es porque Chávez le dio un capital semilla de $1 millón antes de morirse. La creadora de esta organización aquí en Estados Unidos viajó a Caracas y recibió ese cheque, y gracias a ese aporte del $1 millón de Chávez, fundó este movimiento, que por cierto desató todo esto, y todas las protestas que hay a favor de Maduro ahorita también han estado siendo patrocinadas por otra organización que se llama Código Rosa, Code Pink, que es la que está también financiando las protestas pro Palestina, etc. Lo que te quiero decir es que hay una línea de alianzas que hizo Maduro, ¿no? Y por eso es que el Partido Demócrata le debe mucho a la dictadura, en términos de probablemente apoyos económicos, en términos de que comparten quizá la misma ideología, y sobre todo porque hay muchos secretos, ¿no? Y Maduro en este momento, como un preso, si él decide negociar, por ejemplo, pudiera aportar una información tremendamente dañina para los demócratas, y quizá parte de estas actividades, este activismo que tiene el Partido Demócrata para frenar a Trump a como de lugar, quizás sea producto de ciertas amenazas veladas que puede estar recibiendo de Maduro, porque Maduro puede revelar muchas cosas, ¿no?, que él sabe que él protagonizó. Esto tendría... Si te estoy entendiendo bien, podríamos llegar a pensar que el régimen venezolano entregó dinero a algunas fichas importantes en el terreno político norteamericano. Bueno, lo acaba de decir Hugo Carvajal, ¿no? Él dice que él sabe que se entregó dinero a políticos que aún están activos, políticos demócratas que ya se retiraron, y otros operadores aquí en Estados Unidos, se lo dijo Carvajal. Pero además es como la manera como ha funcionado el régimen. Y Delcy, por cierto, ha jugado un papel importante. Por ejemplo, ellos hicieron lo mismo en España, ¿no? Pagaron a políticos, y la razón por la cual tú ves a un tipo como Pedro Sánchez tratando de tapar todo a Zapatero es porque ellos recibieron importantes contribuciones financieras del régimen, que era una estrategia, digamos, de, si se quiere, sobornar, ¿no?, a todos estos presidentes para luego tenerlos como aliados
no tanto voluntario, sino bajo amenaza, ¿no? Y esto es una de las estrategias que siempre utilizó el régimen. Pero esto es realmente un escenario, y yo creo que es muy amenazante todo lo que está tratando de tramar el Partido Demócrata por esto, ¿no? Porque para ellos esto no solamente es un éxito de Trump que les tiene una repercusión política, sino también tienen que defender a un posible ex contribuyente de ellos, de sus actividades, ¿no? Que pudiera meterlos en más problemas de los que ya tienen. Me estoy acordando de Smartmatic, escuchándote. ¿Será que la tecnología electoral en la que cambian resultados, gana el que perdió, que se ha acusado varias veces en los Estados Unidos que ha ocurrido? ¿Será que esa tecnología que de alguna manera contribuyó para que el régimen lograra muchos objetivos en Venezuela y luego se hiciera en otros países, también tiene un impacto importante en elecciones pasadas norteamericanas, y que el que se conozca cómo llegó eso a los Estados Unidos podría ser una bomba de tiempo importante, un escándalo político de gran magnitud? Mira, yo creo que esto es un tema, digamos, muy importante para Donald Trump, personalmente importante para Donald Trump. Él piensa, lo dijo desde el principio, me robaron las elecciones en el 2020 y lo sigue sosteniendo, constantemente postea mensajes en esa dirección. Tengo entendido que hay ya investigaciones criminales del Departamento de Justicia sobre este tipo de modificaciones potenciales de los resultados en algunos estados clave para producir. Se habla incluso de que hubo una modificación de más de 2 millones de votos, que fue lo que le dieron lo que les dio el triunfo. Eso todavía tiene que probarse en las cortes, obviamente, pero aquí juega un papel clave una tecnología basada, ¿no? o que se ha desprendido de la tecnología que creó Smartmatic y otras compañías como Dominion. Y esto es una cosa que ha salido a la luz pública porque algunos de los ingenieros que participaron en Smartmatic han decidido comenzar a hablar de lo que saben, ¿no? Cómo se maneja esta estructura, que es bastante compleja, es difícil de que deje rastros, pero la manera como opera, ¿no? Y esto ha salido por diferentes vías, ¿no? Hay un juicio en este momento entre el canal Fox y Smartmatic. Hay una batalla legal, y básicamente varios de los testigos que está utilizando el grupo de Fox incluye a un ingeniero venezolano que trabajó en Caracas con Smartmatic, después trabajó en Filipinas también, se vino para acá y conoce las interioridades y cómo se maneja eso. Eso todavía está por, digamos, establecerse, ¿no? No estoy diciendo que esto sea una cosa ya cierta, pero hay una investigación. Pero esto es lo que exactamente hizo Jorge Rodríguez como, digamos, gran operador de las elecciones desde el referendo de 2004, que fue cuando cambió estos resultados, y lo ha hecho en otras elecciones en toda América Latina, ¿no? Y en Estados Unidos probablemente se ha hecho no a través de Smartmatic, porque Smartmatic estuvo activa aquí hasta el 2008. Ellos se fueron en el momento en que el Departamento del Tesoro les dijo: nosotros queremos saber quiénes son los dueños reales de esta compañía, ¿no? Y esta compañía, que estaba basada en Boca Ratón, tenía digamos, la compañía grande en las Bahamas. Los directores estaban en Curazao, y los directores de esas compañías, que eran directores del holding, estaban en Holanda. O sea, era una estructura bastante enrevesada para ocultar el origen. Y la presunción del Departamento del Tesoro en esa época, 2008, era que en algún punto de ese esquema para ocultar estaba el gobierno de Chávez, estaba Jorge Rodríguez probablemente, y probablemente sigue estando. Pero lo cierto es que hemos visto episodios similares en Brasil, por ejemplo, en Bolivia, incluso en Colombia se habla que hubo modificaciones, en Ecuador, probablemente en México. En México es el terreno de las
trampas electorales, es el reino, mejor dicho. Y todas estas cosas han estado bajo la lupa y yo creo que ahorita hay, como te dije, ¿no?, una investigación bastante de largo alcance por parte del Departamento de Estado, de modo que sí vamos a ver probablemente muy pronto algún tipo de escándalo que reviente. Quizá por esa razón la guardia de Nicolás Maduro tenía instrucciones de, según lo que he leído, de eliminarlo si en algún momento había alguna posibilidad o de que él huyera o de que él hablara. Bueno, gracias a esta extracción está vivo y hay que ver la información que debe tener, no solamente de este país, sino también de muchos otros países. Pero no quiero dejar en el tintero, antes de finalizar esta gratísima e importante conversación, que habías mencionado que Nicolás Maduro estaba comprando tiempo para que llegaran las elecciones del medio término. Y ahora cuando hablamos de Smartmatic nombraste a Jorge Rodríguez. Y mi pregunta es, ¿quién manda? ¿Será que los hermanos Rodríguez también están buscando comprar tiempo para que llegue? ¿O ya están conscientes de que eso ya no es un factor? Mira, en un esquema, digamos, de normal, pudiera ser ese un objetivo, pero estamos en una situación completamente anormal, ¿no? Hay una presión de Estados Unidos que no se va a disminuir, sino al contrario, va a aumentar, ¿no?, con cosas muy particulares, muy específicas. La visita de una persona de alto nivel como el director de la CIA, John Ratcliffe, a Caracas, es un indicativo de que John Ratcliffe, por ejemplo, es probablemente el hombre mejor informado de lo que está pasando en Venezuela. El gran conocedor de los secretos de todos, incluyendo a Delcy, ¿no? No hay que olvidar que tanto Delcy como Jorge Rodríguez, Delcy, hay una investigación, y esto ha habido una revelación muy reciente de que Delcy estuvo siempre en el radar de la DEA. Yo lo denuncié el año pasado porque yo tuve acceso a un testigo protegido que se convirtió en un informante de la DEA, que decía cómo Delcy coordinaba una cosa que se llamaba el cartel de PDVSA, que consistía básicamente en la creación y la operación de laboratorios de producción de cocaína o procesamiento, no producción, sino que recibían la pasta de coca y la transformaban en cocaína normal en polvo o cocaína líquida para exportación, utilizando instalaciones industriales en Venezuela, ¿no? Hubo una contabilidad de unos 16 de estos laboratorios y además tenían otro laboratorio en Paraguaná para fabricar éxtasis, que estaba bajo control, por cierto, de Vladimir Padrino, que también formaba parte de este cartel, y el otro, Ramírez, ¿no?, como presidente de PDVSA, porque PDVSA se utilizaba para lavar las ganancias. Ya sí tiene una cantidad de investigaciones, ¿no? La DEA, por ejemplo, siempre la mantuvo en el radar, la identificó como una operadora de narcotráfico en operaciones en Venezuela. Luego hay una cantidad de operaciones de lavado de dinero, de posible corrupción, pago de sobornos. Esto es como la advertencia de Estados Unidos. En el momento en que Estados Unidos le ponga una acusación criminal, un indictment, como se dice en inglés, en ese momento ya se convierte en un objetivo, se convierte en fugitiva de la justicia de Estados Unidos. Lo que está pasando ahorita con Alex Saab, ¿no? Alex Saab, en el perdón presidencial le dijeron, usted no puede volver a cometer los delitos que cometía. Bueno, Alex Saab ha cometido eso y más delitos todavía, ¿no? Y le pueden quitar el perdón presidencial a discreción del presidente cuando sea, ¿no? Por supuesto, ¿por qué no lo hacen? Bueno, porque está colaborando y sería interesante, ¿no? O sea, que él sigue siendo doble agente. Yo creo que es un doble agente. Las fuentes me dicen que es una persona que ha estado, se posicionó, además en una posición muy importante porque puede saber dónde está al menos parte de la fortuna o el modo para ellos utilizarla, esconder el dinero, las empresas fachadas.
puede conocer mucho sobre Diosdado Cabello, o sea, puede aportar una información y no me extrañaría que Alex Saab también fuera un testigo estrella en el juicio contra Maduro. ¿Y será que él sabe dónde están los 600.000 bitcoins que se dice que existen? Bueno, es una parte Son especulativa, pero es posible. Es posible porque muchas de las operaciones que él condujo, sobre todo en la segunda etapa cuando él se vino, eran en bitcoins, ¿no? Perdón, realmente en monedas digitales, ¿no? Bitcoin Sí. es una, es posible, también se hacían operaciones en USDT y en otras monedas digitales pasivas, ¿no? Eso es otro tema interesante también. Pero hemos sabido que la CIA, por ejemplo, ya está activamente monitoreando esos fondos porque, repito, estos fondos pueden ser utilizados para fines de desestabilización en Venezuela y esto es una prioridad en este momento, mantener al país fuera de peligro. ¿Avisoras la entrada en los próximos días, quizás un mes, 2 meses, de personajes que no tengan nada que ver con el régimen para ir manejándose ese paso hacia la transición y luego hacia la democracia? Yo creo que eso es el siguiente paso, ir metiendo poco a poco personas que representen más claramente los intereses de Estados Unidos. Al menos los intereses, no tanto económicos, pues es un tema bastante más complejo, sino, digamos, las líneas de acción que Estados Unidos quiere. Ahora, aquí hay un elemento que está presionando tremendamente y es justamente el tema de la inversión petrolera, ¿no? Que, como ha quedado claro, hay muchas compañías dispuestas a invertir, pero no en las actuales condiciones, pero además de eso, no con el actual liderazgo. Entonces tú tienes que comenzar a poner gente que verdaderamente genere una gran confianza para la gente, porque de lo contrario entonces va a ser un fracaso esa estrategia de inversión masiva, que es uno de los objetivos de Donald Trump, no tanto de Marco Rubio sino Porque de el proceso él. de transición se puede ir construyendo, Debería, desmontando lo que hay e ir construyendo al mismo tiempo. porque de lo contrario entonces no va a venir toda esa inversión sin la cual, por supuesto, no hay una reconstrucción efectiva en Venezuela, ¿no? O sea, ¿qué haces tú con cambiar el liderazgo arriba, pero no tienes la manera de generar los suficientes empleos? Por ejemplo, una de las propuestas de Capriles era pagarle un bono de $150 a los 5 millones de pensionados que existen. Es una cantidad que un año serían 10.000 millones de dólares. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sacas tú 10.000 millones para pagar a los presidentes? Que se lo merecen, ¿no? No estoy diciendo que no sé, nadie discute eso, pero aquí hace falta mucho dinero y puede haber una inversión, pero hay unas condiciones que Delcy no cumple. Entonces yo creo que esto va a terminar acelerando los cambios que hacen falta en Venezuela. Mira, tenemos elecciones en noviembre en los Estados Unidos. En octubre tenemos elecciones en Brasil. En mayo, elecciones en Colombia. Y creo que en abril en Perú. ¿Cuándo son las de Venezuela? Sí, eso es una pregunta. Yo no creo que vayan a ser tan prontos. Ajá. Porque ¿Serán este año? Idealmente debería ser, digamos, durante un tiempo. El problema es que, repito, ¿no? La prioridad ahorita es desmantelar esta estructura. Tenemos estas personas, por ejemplo, todos los grupos de fuerzas especiales siguen operando, ¿no? Probablemente ya no tanto en el tema de persecución, porque está la presión de Estados Unidos, pero estas personas, para desactivarlas, tendrías que desarmarlas primero. Los colectivos, por ejemplo, ¿qué va a pasar, no? Mira, la administración tiene, no sé, creo que 3,5 millones de personas, la administración pública en Venezuela, ¿no? Probablemente la mitad de esa administración sean corruptos y criminales, ¿no? ¿Cómo tú puedes enjuiciar a 3 millones de personas, o a 2 millones o a 1 millón de personas, y luego, si las encuentras culpables, ¿dónde las vas a meter, ¿no? O sea, hay una serie de elementos operativos, ¿no? Que tú necesitas resolver. ¿Cómo por ejemplo, comienzas sin crear caos, ¿no? ¿Cómo comienzas a impartir justicia? Que María Corina ha dicho, sin justicia no hay libertad, tienes que ir a la justicia. Todos estos esbirros, ¿no? Que probablemente pueden ser 5,000 personas. ¿Cómo los desactivas a todos? Pero al mismo tiempo tampoco los puedes reeducar, ¿no? O sea, hay una serie de elementos logísticos que implican
recursos, implican la presencia de un ente tutelar, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? Porque si tú pones a María Corina en estas circunstancias, corre el riesgo de generar una confrontación mucho más peligrosa. De modo que hay elementos que hay que resolver antes de ir a unas elecciones, ¿no? Y yo creo que yo no estaría tan, digamos, urgido de que ya haya elecciones, porque las tareas de preparar el terreno para que efectivamente el nuevo gobierno pueda ejercer un mínimo, tú lo sabes porque tú fuiste gobernador, tú necesitas unos mínimos de condiciones, necesitas crear, sobre todo comenzando por las condiciones legales y las condiciones de seguridad, ¿no? Tendrías que cambiar no sé cuántos jueces tiene el sistema. El sistema judicial estuvo controlado hasta ahora por Silvio Flores. Correcto. Entonces, todos esos jueces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo tú puedes? Y además jueces que no tienen la preparación ni la requerida por la ley. Entonces tendrías que comenzar a reclutar nuevos jueces, ¿no? Tendrías que comenzar a reorganizar las fiscalías. Es decir, hay una serie de trabajo. Depurar todas las instituciones e ir creando las bases para... Porque de lo contrario entonces no va a funcionar. Exista gobernabilidad. Y eso no se hace, digamos, en 3 meses, ¿no? Tú tienes que, o sea... ¿Sientes que hay un nuevo amanecer para Venezuela pronto? Yo sí creo... Que ya se comienza a sentir. Yo sí creo, pero es muy importante mantener la presión, ¿no?, de Estados Unidos, porque en la medida en que el régimen entienda que si continúa otra vez en ese esquema de represión, yo creo que el tema del desmontaje del aparato represivo es clave, porque eso es lo que va a dar tranquilidad a las personas, ¿no? Que la gente pueda vivir una vida sin ningún problema, decir lo que piensa, ¿no? Y eso es una primera ganancia que además no es fácil, no es difícil lograrla rápido, ¿no? Yo creo que ya mucha gente está experimentando eso, pero al mismo tiempo tenemos problemas de desabastecimiento, problemas de hambre, ¿no? De escasez, de colapso del sistema de salud, por ejemplo, sin hablar de las escuelas, etcétera. Y hace falta, digamos, que eso es lo que, por cierto, se propone la administración Trump, de dedicar parte de esos recursos que están vendiendo del petróleo para inmediatamente tratar de o por lo menos surtir los hospitales, volverlos a poner operativos, y alimentos, ¿no? O sea, tú tienes que comenzar masivamente. Son cosas que se pueden hacer, pero hace falta dinero, ¿no? Y si no hay condiciones, repito, alguien me estaba diciendo, una persona en Washington me comentaba que existe una posibilidad de que la administración Trump se encuentre más temprano que tarde, que pues, probablemente Delcy Rodríguez no va a ser, se va a encontrar con esa realidad de que probablemente la persona para hacer los cambios no sea necesariamente Delcy Rodríguez, y habría que hacer algún tipo de acciones. Pero todo esto es una situación de, digamos, de ensayo y error, ¿no? Pero tienen que haber, por supuesto, medidas muy urgentes, pero al mismo tiempo hace falta un tiempo para preparar las condiciones objetivas para facilitar un gobierno de la oposición en Venezuela. Castro, yo quiero agradecerte muchísimo por tu información, por tu formación, porque en el periodismo venezolano y también mundial son pocos los periodistas serios, y quiero reconocerte con admiración y respeto lo que significas como un profesional. Gracias. Muchísimas gracias. Encantado por tus comentarios y bueno, seguimos en la lucha. Y a todos.